tal? Buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por asistir el día de hoy a la presentación del libro de Juan Diego. Y nada, vamos a JD, ¿cómo es tu seudónimo de escritor, ¿no? JD Martínez. Ya es el segundo libro que estamos publicando con la editorial, ¿no? Y bueno, yo encantado de haber trabajado más de lleno en la edición de este libro. El primero sí lo trabajó más una colaboradora de la editorial. En este sí estuve ya más involucrado de lleno. Y es tu primera novela, una novela de género negro. Hay cosas muy interesantes en tuya como autor que importan muchísimo dentro de la obra, que ya comentaremos un poco más de eso más adelante, pero para darte como a conocer, ¿no? Que has estudiado cine en Argentina, viviste los primeros años de vida en Suiza también, y señalas en tu misma obra que ha sido algo que marcó bastante tu vida, ¿no? Son primeros años de vida, pero que han quedado como marcados, de cierta manera. Y aquí estamos ante una obra que vamos a decir que continúa un poco con la primera, a pesar de que es muy distinta. Se toca muchísimo toda esta parte urbana, ¿no? La ciudad no deja de ser protagonista. Y como había señalado, estamos ante una novela del género negro, ¿no? ¿Cómo se diferencia? Para que nos cuentes un poquito, JD, ¿qué se diferencia, qué particularidades tiene esta novela dentro del género negro? ¿Cómo podrías describirla? Bueno, primero dar gracias a todos los que han venido a acompañarme en la presentación de mi novela El misterio de las amapolas rojas. Desde ya estoy contento, un poco nervioso, es algo normal, pero sí, referente a lo que estabas comentando, ¿no? Una pequeña biografía de mi persona, de lo que comentabas, que la experiencia viviendo en Argentina, mis primeros años en Suiza, y bueno, sí, creo que esos primeros años en Suiza, y ese cambio brusco de cultura, venir al Perú con unos 5 años de edad, creo que ahí fue el comienzo para que yo pueda empezar a contar historias, ¿no? Porque, claro, fue muy chocante para mí, primero un idioma que no manejaba bien, venía ya con el francés, y era como que el centro de atención para que todos me hagan el bullying correspondiente en el jardín, ¿no? Y aparte por eso tengo el problema para hablar con la R, porque no es porque tengo un frenillo, sino es parte del francés. Entonces siempre fui la pieza principal de burlas en el jardín. Entonces creo que de ahí ese cambio brusco de idioma, de cultura, los 90 de Perú y de Lima, ahí genera que mi autodefensa personal sea el arte, ¿no? Y bueno, descubrí que el arte en mi persona era en parte el cine, la literatura, primero como lector y posterior como escritor, ¿no? Referente a tu pregunta, ¿no? ¿Qué tiene la historia de las amapolas como una novela negra o como qué se diferencia o qué va a hacer resaltar una novela negra? Es una mezcla de todo, tiene un poco de novela negra, un poco de novela policíaca, detectivesca, pero en sí lo que la característica de esta novela es una crítica a la sociedad de Lima actual y del pasado, por lo tanto toco dos líneas temporales que ocurren dentro de esta novela, los 80s y los 90s, en pleno, en pleno tiempo de guerra interna, acaparada por Sendero Luminoso, y ante ello también hago una crítica de la sociedad, ya sea del clasismo, la discriminación y todo eso referente, ¿no? Entonces la novela negra siempre tiene una parte, es una crítica a la sociedad, ¿no? Que toca temas políticos, y el misterio de las amapolas rojas toca esos temas políticos, hago una crítica a la sociedad que a pesar, por ejemplo, ocurre en los 80s, pero estamos en 2024 y siguen ocurriendo esas mismas cosas. Entonces yo quise agarré ese tema de la novela negra y bueno, y fui armando una novela detectivesca con misterios, como a mí me gusta, con giros inesperados, que las personas cuando comiencen a leer la primera página se queden atrapadas y digan, eso está fantástico, y comienzas a leer, y te va envolviendo con el suspenso, el misterio, todo eso, pero a la vez camuflado te voy metiendo en una crítica y te va a dejar pensando. Entonces cuando tú terminas la novela decir, bien, me entretuvo, la pasé bien, me generó de repente un par de sustos, un par de misterios, pero te va a hacer pensar, es decir,
wow, este es el país que yo vivo. Entonces yo he leído miles de novelas negras de diferentes autores, de diferentes idiomas. Entonces yo quiero escribir una novela así, pero que ocurre en mi país, en la cual yo transito y conozco, ¿no? Entonces es lo que he tratado de hacer con esta novela. De hecho, parte del estilo narrativo utilizas el thriller, ¿no? Que es una lectura rápida. Pasan los capítulos, suceden demasiado rápido, cuando menos te des cuenta ya estás en la página 70 y no te enteraste. O sea, una lectura bastante fácil de digerir. Y yendo a esto, relacionado con, has querido retratar un poco esa Lima de los 80, 90, pero hay algo personal que te identifique. ¿Cuál fue el punto de partida por el que dijiste que empezar a escribir esta obra? Bueno, esta novela la comenzó a escribirla en pandemia, en los primeros meses cuando estuvimos sin poder salir. Hay una seriedad que era la Semaforo Las Rojas. Pero antes de eso yo ya venía investigando hace muchos años. Yo desde el 2014 que yo a Argentina a estudiar cine, escuché un caso, porque yo nací en bien Núñez, cerca al estadio monumental, a la cancha de River Plate. Yo escuché un caso de que había un asesino que ingresó a una casa una vez, de una casa más o menos de personas pudientes, y habían asesinado como que a una chica en esa casa. Y eso lo escuché en el noticiero allá en Argentina. Yo estaba haciendo una cosa, no sé, que escuché y ahí se me prendió una idea. Yo estudié, en ese caso, cuando estaba estudiando cine, en la clase de guión o actuación 1, no me acuerdo bien, nos mandaron a hacer un monólogo, escribir un monólogo a cada alumno. Entonces yo ya venía siempre investigando, viendo documentales sobre crímenes reales, asesinos en serie, siempre fui un gran lector desde que era pequeño. Entonces dije, ¿qué puedo hacer un monólogo? Entonces escribí un monólogo de un asesino en serie que confiesa sus delitos ante los policías. Y entonces, como yo tenía todo ese backup ahí dentro de mi cabeza, dando vueltas todo, escribí un monólogo todo, casi toda una madrugada, solo ahí en mi cuarto, y al día siguiente lo presenté. Entonces el profesor dijo, ¿no? Bueno, todos los que han hecho su monólogo, ahora elijan un compañero o compañera, y que ese compañero actúe el monólogo que hace aquí. Entonces yo elegí un compañero que le gustaba también la actuación, hizo la interpretación de este personaje que se llamaba Richard. Por eso me había inspirado en una sesión en serie real que se llamó Richard Ramírez, más conocido como Night Stalker, que es uno de los asesinos seriales de los años 80, 81, 82, que aterrorizó en Los Ángeles en esa época. Entonces yo me inspiré en él y ficcioné y creé este monólogo que él cuenta todo cómo hizo sus delitos, ¿no? Entonces la actuación de mi compañero, mi guión, todo, hizo que el profesor en plena clase diga, se me acerque y entre yo diga, ¿sabes qué? Tienes talento para la escritura, sigue por ese camino, ¿no? Entonces eso me motivó a mí. Entonces cuando me dijo soy profesor, llegué el mismo día y ese monólogo lo transformé en un guión para un cortometraje y sale que el caso Macarel. Nos ya bastante ambicioso y todo, vienen amigos, todo. Al final las cosas no quedaron como pensé, pero bueno, tuve la experiencia de hacerlo y desarrollarlo. Entonces ese fue el inicio para más o menos entrar a la Semaforo Las Rojas, porque ahí comencé a meterme más a fondo, investigar más documentales y leer más libros sobre lo que son crímenes reales y todo eso. Y ahí poco a poco. Después comienzo a escribir un largometraje, un guión para una película, que quería ser un policial en Perú. Escribí ese guión para hacerla como película, me reuní con un par de productores, unos productores ni siquiera me respondieron, una me dijeron, sí, muy interesante, vamos a hacerlo, ya el otro año estamos grabando, y hasta ahora nada. Entonces yo dije, no puedo seguir esperando, era una película muy ambiciosa. Entonces yo estaba con la espina, ya tenía varios cuentos escritos que después fueron Lima en Alcohol, mi primer libro de cuentos. Entonces en pandemia, en todo ese momento de depresión, que no podíamos salir y todo dando vueltas en la casa, dije, ese policial que tenía pensado en algún momento de hacerlo como película, voy a convertirlo en una novela. Ese fue el inicio. Pero mientras que lo convertí en novela me di cuenta que no era el camino, porque eran dos idiomas totalmente distintos. Así que solamente tomé como que ponemos el esqueleto, como una esencia de esa película, que es casi nada, y tuve que desde cero nuevamente crear el misterio de Semaforo Las Rojas. Porque para empezar la película tenía otro nombre, no tenía nada que ver con esto, y esto nació solo y en pandemia comenzó a fluir. Así nace esta novela. O sea, el cine también tiene otro lenguaje, no más de acciones.
directamente, y también la literatura te da un poquito más de libertad para ahondar en pensamientos, en emociones, que quizás cuando las transmites en el cine no el espectador puede aburrirse, ¿no? Porque las emociones no se transmiten de manera eficiente en las acciones. Es como funciona el lenguaje audiovisual. Es distinto, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que ver el factor guión, y después el guión queda en manos del director, y después el director cómo guía la acción para que pueda transmitir esas emociones. Sí. Mientras que yo con la literatura, yo soy el que genera la acción, genera todo el ambiente, la atmósfera, y hago para atrapar a mis lectores, ¿no? Y para agregar algo más, ¿por qué me gusta la literatura más que el guión del cine? Porque el guión del cine, cuando yo escribo guiones cinematográficos, lamentablemente en Perú, cada escena que voy escribiendo, tengo que pensar en dinero. Si el actor también acá toma un café, es un dinero. En la literatura no ocurre eso. Si quiero yo a mi personaje, lo llevo a Marte, a Júpiter, y no pasa nada, no me genera ningún gasto económico. Tengo libertad absoluta en la literatura. Entonces, por eso disfruto de literatura, porque puedo acá es poner todo. Sí, deben haber más libertad. Sí, totalmente. Y hablando de eso, tú ¿te sientes identificado? ¿Hay algún retrato del protagonista en ti, tuyo, el plasmado del protagonista? Eso es uno en la literatura, deja pequeños pedazos de la historia personal, ¿no? O de la identidad de uno. ¿Hay algo que se refleje en el protagonista o en alguno de los personajes? No, ninguna. Esta no es autoficción, porque en el Lima en Alcohol sí, de repente había más cosas. Por ahí no tanto, sí, algunas mías, algunas experiencias de algunos amigos, allegados, conocidos, pero en Historias Amapolas Rojas es una novela negra, es un policial. Yo nunca he sido policía, no, para nada, no quiero esas experiencias. Bueno, el personaje, lo que sí, bueno, hay dos tipos de escritores con ese guión Arriaga, ¿no? Guionista Amores Perro, Babel, ¿no? Muy full. Y Guillermo Arriaga dice, él escribe mediante sus experiencias, mediante lo que él ha vivido, ¿no? No es una escritora en la cual él comienza a investigar, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo una novela negra o un policial, voy con un policía, la entrevista, ahora sí, ¿qué dice? Yo tenía la suerte que desde niño tengo el ámbito de mi familia, que he tenido personas cercanas que han sido policías, militares, entonces muchas cosas. He escuchado bastante, entonces yo tengo suerte de que muy pequeño he escuchado muchas conversaciones, anécdotas, experiencias en ese ámbito, ¿no? Entonces yo siempre de chiquito me gustaba estar ahí atento y escuchando, y sin querer, cuando comencé a escribir esta novela, comenzó a fluir, ¿no? Entonces, claro, el nombre del personaje sí inspirado en alguien, el nombre nada más, pero no inspirado, pongamos, el personaje. Y mi idea de esta novela es que se vuelva una trilogía. Esto para empezar, ya entonces vendrían unos dos libros más. Sí, vamos a ver, pero mi idea es esa, ¿no? Mi idea quiero que se vuelva como una saga de como Hotness, que tiene su de Harry Hall, no sé, o también, no sé, Thomas Harris, que tiene también la saga de Hannibal, por ejemplo. Entonces yo también quiero el personaje, el detective en este caso, que es un policía en esa época de la piedra, policía de investigación del Perú, se llama Marcelo Lobatón. Claro, entonces yo me he inspirado, he tomado un apellido de mi familia y el nombre de mi abuelo. Para este personaje. Pero mi abuelo nunca fue policía para nada, pero en ese nombre me gustó el apellido, cómo suena, como no sé, Sherlock Holmes. Entonces dije, bueno, Marcelo Lobatón. Entonces ahí nací con Marcelo Lobatón, me inspiré y nací, este es el detective Marcelo Lobatón, y comienzo a investigar. Y agregar que no solo Historias Amapolas Rojas se ocurre en Lima, ocurre en Cañete. Así que yo acá podía plasmar. Entonces, ¿cómo puedes escribir Cañete si tú no vives en Cañete? Pero yo de niño he parado muchas veces en Cañete. Conozco el cubano, el lado de la charla. Ok, si hay un contacto ahí. Sí, entonces lo que yo cuento, muchísimas culturas en Cañete, cuando hacen las investigaciones, en todos los lugares que yo cuento, lo puedo narrar de esa manera porque lo conozco, yo camino por ahí. Y enseguida. Ahora, hay algo que me llama la atención porque hay dos. El Lima en Alcohol retratas un poco ese, vamos a decir, lado oscuro de la sociedad, ¿no? Y en este también retratas algo del lado oscuro humano, que también es muy propio de la novela negra, del misterio. ¿Sientes alguna fascinación
romántica o algo hacia este tipo de historias, hacia la parte oscura de las historias? Si tengo un acercamiento a lo oscuro, como tú podrías decir, O sea, ¿hay alguna...? no es una fascinación, sino lo que yo hago es con la pintura, toco esos temas que me da, muchas personas no lo quieren hablar. Entonces, por ejemplo, tengo mi canal de YouTube y hablo de casos de crímenes reales. Entonces, si hablo de esos casos, algunos van a estar romantizando, de repente hacer un video de Charles Manson. Entonces, yo no hago eso, solamente quiero poner en sobreaviso que existen personas así en la sociedad, no solo en Estados Unidos, en Perú también. Acá yo pienso que con tantas muertes, asesinatos que hay, yo también estoy 100% seguro que acá hay también Hay material. No, claro, acá hay mucho material y estoy seguro que acá también existen asesinos en serie, pero por ahí, y tengo que conversarlo con la misma policía, todo, y tengo que trabajar en ello, por ahí de repente no hay los mecanismos adecuados para poder descubrir quién es o no. Entonces, yo lo que hago con mi arte o con mi pintura, solamente tomo los temas oscuros para poder mostrar a la gente que desconoce de ellos que en verdad existen. ¿Para qué? Para prevenir las afectaciones de cualquier asunto de su vida. Ok, también dejar una evidencia, ¿no? Una evidencia literaria. Y hablando de eso, ahorita tú tienes, estábamos hablando de que tienes un canal de YouTube, te estás enfocando en el nicho de crímenes y habías comentado que también querías ahondar en las investigaciones, contactar, como acabas de señalar, con personas que estén en contacto cercano con esto, para contar historias, no solo en la parte de literatura, no solo en los libros, no solo en la escritura, sino también contarla, seguir haciendo lo tuyo, lo audiovisual, pero a través de una comunicación más de consumo masivo inmediato, ¿no? Como YouTube. ¿Cómo ha ido este tema del canal? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cuáles son los planes que tienes aquí? Bueno, el canal de YouTube también nació en pandemia. Bueno, muchas personas se crearon cosas en pandemia, ¿no? Todos se volvieron emprendedores, ¿no? Pero en mi caso, lo llevé a lo mío, a lo que me hace sentirme bien, que es el arte. Entonces, que descubrí que con el YouTube puedo hacer también el ámbito audiovisual que lo manejo, que es el cine, y puedo mezclar también con la escritura, ¿no? Primero comencé haciendo otro tipo de videos, recomendaciones de películas, curiosidades, otras cosas más, pero no me sentía tan bien haciéndolo. Entonces yo, ¿por qué escribo? Porque me siento bien, ¿no? Porque no es sencillo escribir. Hay que tener una responsabilidad de sentarte, escribir 4 o 5 horas diarias, solito, encerrado en tu mundo y estar ahí. No es sencillo, te tiene que gustar. A mí me encanta. Yo puedo estar 5 o 6 horas escribiendo solo y feliz. Porque otras personas quieren salir a la calle, hacer una fiesta. Yo no, yo puedo estar en mi casa, escribiendo solo, leyendo y viendo películas. Con el ámbito de los crímenes reales, yo vengo años leyendo libros de reales, documentales, entonces tengo gran conocimiento de ellos. Y todo ese conocimiento que tengo, yo comencé a leer eso para tener mejores fuentes para poder escribir novelas negras y novelas policiales. Para saber cómo piensa un detective, cómo piensa un policía, para ver cómo ataca un asesino en serie. O sea, todo lo que yo relato acá no es que si me, claro, ficcioné, pero con fuentes que vengo consumiendo desde hace muchos años. Entonces ahí dije, así como tengo este conocimiento, dije, llegó el momento de poderlo mostrar a más masas, porque ahora las redes sociales es donde llega más, no todos van allá a la lectura. Entonces con YouTube comencé a tocar temas de crímenes reales y así comenzó. Primero hice un video hace un par de años en pandemia que era sobre asesinos en serie, en general. Hablaba sobre los inicios de asesinos en serie, sobre los primeros investigadores del FBI, que era John Douglas, Robert Ressler, y bueno, y ahí quedó. Pero este año, el año que pasó, fin de mes, replanteé todo, dije, bueno, practico la literatura, ¿a dónde quiero llegar? Yo como artista. Entonces, con la literatura es difícil llegar a mi objetivo. Pero ahora que están las redes sociales a la mano, ahora tengo un poder, la cámara, ahorita también en vivo, esto es poderoso. Se nos están viendo y se interactúa rápido. Entonces dije, ya, voy a usar todo ese combo para poder llegar al objetivo. Entonces ahorita mi fuente y mi meta es mi objetivo de ingreso, quiero llegar con las redes sociales. Pero tengo que hacer algo que me llene y que me interese, que es un poco con los crímenes reales. De ahí comencé a hacer videos, primero comencé con el de Ed Kemper, de ahí el de Joe Wayne Gacy, y ahora el ayer que fue mi documental más trabajado de Charles Manson, he estado una semana ahí, complicadísimo ha sido, escribir porque yo hago todo solo, yo escribo el guión, tengo que buscar fuentes, investigación, de ahí escribo el guión, después de escribir el guión, hago la voz en off,
tengo que esperar que la casa esté en silencio, que esté todo durmiendo. Sí, hay que preparar un escenario. Que mi perrita no ladre, poner mi teca de la garganta, hacerle secreción a la garganta, todo para grabar la voz. De ahí tengo que editarlo. Yo le edito el video, todo, y de ahí yo tengo que subir, editar la miniatura, ponerle la cabeza que sea un título puede ser, todo eso lo hago solo. Pero el Charles Manson es un video de 33 minutos. He tenido que escribir todo ese guión, todo ese trabajo. Claro que es un tema que yo lo manejaba. Entonces, por eso, todo ese trabajo, el mejor apoyo que puedo tener es que se suscriban a mi canal de JD Presente y me apoyen dando un like, comentando y compartiendo. Pero bueno, lo hago simplemente porque es un tema que siempre lo manejé, me gusta y siento que es importante que la gente lo sepa. Y de hecho está muy relacionado al tipo de obras literarias que estás trabajando, a este libro también está se lleva de la mano. ¿Tú podrías compartirnos algún fragmento de tu libro que le pueda gustar al público? ¿Sí? Sí, el título. ¿Sí? No, a ver, no vale, todo ¿Algún fragmento que creas que puede identificar el libro? El prólogo. Ahora el prólogo, para que les genere curiosidad, si llegan a su casa y comienzan a leer sin parar. Bueno, el prólogo inicia de la siguiente manera, ¿no? En Cañete, 12 de enero de 1980, el agente Lobatón se encontraba revisando unas fotografías que recién habían recibido en una carta anónima dejada en la entrada de la estación de La Pipa. Su mirada no podía asimilar las atrocidades que estaba viendo. Por un momento agradeció el hecho de no tener hijos, pero a la vez pensaba en los padres de la pobre niña que aparecía retratada en las fotos. Lo que había sufrido era la peor tortura que puede vivir una persona indefensa. La familia Céspedes no merecía ver esas fotografías y menos saber lo que había tenido que padecer su pequeña hija. Cada foto iba aumentando el nivel de tenebrosidad por la inhumanidad del que transmitía. Cuando terminó de observarlas, encontró una pequeña cartilla dentro del sobre que rezaba, en la cual decía: gracias a la prensa por llamarme el monstruo del Rialto, pero ¿no se han puesto a pensar en que somos varias personas buscando el mismo fin? ¿O creen que el causante de esto es solamente una persona? La mirada de Lobatón se dirigió hacia su compañero. Ortega, mira esto, dijo alzando la voz. Su compañero se acercó al escritorio de Lobatón y se sorprendió al ver aquellas fotos. Se quedó perplejo al percatarse de que la nota de la cartilla había sido escrita con un bordado minucioso y la imagen de color rojo al final de la nota dejó en silencio a los policías. Se trataba nada menos que el símbolo de la hoz y el martillo. Lobatón dirigió su mirada hacia el calendario que había colgado en la pared y confirmó que la carta había sido recibida un 12 de enero de 1980. Ortega aprovechó el momento para encender un cigarro y comenzó a caminar alrededor del escritorio. ¿Ahora qué vamos a hacer, Lobatón?, preguntó. El agente se quedó en silencio, observando la imagen de la hoz y el martillo que sobresalía en la cara. La hoz y el martillo, que de hecho habías mencionado que aquí hay una crítica política. Hay hasta retratas a Abimael aquí en el libro. Ya, pero es una... habías dicho que quieres dejar un mensaje, una crítica, pero ¿qué quieres que las personas se lleven cuando terminen el misterio de las amapolas rojas? Lo terminan y ¿qué esperas que el lector se lleve del libro? Primero, que darse cuenta de la sociedad que vivimos, no confías en nadie, siempre ser precavido. Y bueno, y también saber en el país que vivimos y las cosas que han pasado antes, ¿no? Que el que habla haya vivido antes que nada, ¿no? Entonces, el símbolo que muestra ahí es el símbolo del Señor Luminoso. También tuve una idea. Ahora comunico, pero... Sí, pero bueno, sí, el Señor Luminoso en ese caso. Entonces, por un momento pensé de repente hacer una película también referente al tema del Señor Luminoso, una crítica, todo. Entonces comencé a leer miles de libros referente a ello. Pero después me di cuenta que primero hay que ser más...
no puedo ser irresponsable. Tocó un tema tan delicado y comencé a escribir de esa manera sobre ese tema donde había tantas muertes, tener más investigación, mayor fuentes y todo más periodístico. Entonces, en mi caso, es que todo lo que había leído, todo lo que he investigado, tomé todo eso y comencé a ficcionar y creé una historia, ¿no? De hecho, hay una advertencia al principio recordando que es una obra ficticia. Sí, totalmente ficción, todo, claro, ocurre en los 80, los 90. Sí, por si acaso, sí. Así. Pero sí, tú comentas que, bueno, Abimael Guzmán está ahí. Sí, aparece, ya veremos cómo se desarrolla. Está ahí, ¿no? De repente los personajes pueden estar en cañete, lo que sea, pero su presencia, su esencia siempre se va a sentir ahí, ¿no? Y ahí lo van a descubrir después. Perfecto. ¿Qué proyectos hay después de esto? Me dijiste que planeas hacer una trilogía. Además de esto, ¿hay algún proyecto literario entre la siguiente obra, entre la continuación? ¿Qué viene de J.D. Martínez? Bueno, ahorita estoy enfocado a 1000% con mi canal de YouTube de J.D. Presenta, con la sección de crímenes reales, donde todos los jueves estoy publicando un mini documental. Casi me quita mayor tiempo, pues un estado solo. Pero ya la otra semana ya viene otro, ya tengo ya listo un 50% del guión avanzado de un nuevo caso. Y de ahí, referente a la literatura, tengo 2 novelas ya terminadas. Lo que pasa es que claro, lo habíamos discutido incluso al principio cuál publicar. Claro, no sé. Es que yo escribo todos los días, termino uno y sigo escribiendo, no puedo estar sin escribir. Pero es totalmente diferente. La otra es una novela más juvenil, urbana, ¿no? De ahí ahora estoy una novela, me he puesto un reto, estoy haciendo una novela fantástica, fantasía. Okay. Ya ahí rompes otro tipo de Harry Potter en Perú o algo así. Entonces estoy ahí escribiendo ahí y batallé mucho porque primero quise escribir una novela romántica. Ese es el error que puede cometer otro escritor. Escribir algo que esté de moda o pensando que eso te va a hacer más conocido como escritor. Luego tienes que escribir lo que me da conoce, maneja y casi sentido. Eso es lo que te puede llevar al éxito también. Exacto. Entonces, estaba escribiendo una novela de romance y me quedé en la segunda página y no podía avanzar. Hasta que dije, voy a meterle un poco de horror y un poco de fantasía. Entonces me acordé, no sé, me acordé de todos de las experiencias cinematográficas que tenía, la historia sin fin, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿No? Entonces dije, si me algo tipo de historia sin fin, y comenzó mi cabeza a volar y ya he creado decir una... Lo bueno es que esta novela sí no ocurre en Perú, es una novela que está especialmente para chicos de 15, 16 años. Juveniles también. Sí, juveniles, estoy disfrutando más. Imagínate, escribo un guión de Charles Manson y ahí paso así y me relajo. Sí. Pero ahí voy, un poquito de eso y bueno, ahorita enfocado a mi canal de JD Presenta con los crímenes reales y bueno, y en la literatura, mis otras novelas que voy escribiendo, lo voy mandando a concursos literarios, vamos a ver qué pasa y como, bueno, Roberto Bolaño es uno de los escritores más conocidos del habla hispana, ya fallecido, chileno. Se hace conocido recién comienza a vivir la escritura casi a los 52 años. Pero él venía escribiendo y escribía todos los días y nunca nadie lo aceptaba. Todas las editoriales lo rechazaban a Bolaño. Y recién ya en el 97, 96, recién ya, ¿no? Ya con el Detective Salvaje, ya pues, gana el Rómulo Gallegos y todo y se vuelve conocido. Y a los 5 años fallece. O sea, vivió poco, ¿no? Su éxito, ¿no? Como escritor, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que yo tomo de Bolaño? En serio, cuando entro en una etapa de depresión como escritor, digo, no va por acá, me veo Bolaño y es como que me motiva, ¿no? Porque Bolaño, o sea, no tenía nada y el tipo se sentaba todos los días, escribía. Y ahí, cuando ya consiguió una fama, hasta ahora siguen sacando libros de tantos libros que tengo que ver. Entonces, yo también ahí tengo varios. Y aparte me gusta, me encanta hacer esto. No me veo haciendo otra cosa. Así que eso es lo que puedo comentar. Muchas gracias por compartirnos un poco sobre esta experiencia de la escritura de tu libro. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle, alguna duda sobre la obra, sobre el proceso de escritura, de edición. ¿Qué porcentaje de ficción
y detenida aquí en el Bueno, 100% ficción, no hay nada real ahí. Lo único que he tomado son los lugares, las escenografías, los espacios que son reales, ¿no? Ocurre en Lima y los distritos de Lima que menciono son distritos que por los que he caminado. Ocurre en momentos también en Cañete, porque es un lugar que yo desde pequeño, porque mi papá es natal de Cañete, y ocurre justo en el Bayal, si yo lo conozco, si yo he caminado, he jugado ahí y todo, entonces he podido crear de estos espacios ficcionados, pero de ahí no nada, porque en Cañete nunca ha pasado una sesión en serie o algo así, o quién sabe. Pero todo es 100% ficción, solamente tomé los espacios para poder escribir, ¿no? Y no solamente Cañete, menciono unas provincias más que van a disfrutar. Bueno, has utilizado escenarios que existen, vamos a decir que esa sería la parte real, porque sí se retratan y uno se puede sentir ahí dentro. Y referencias de algunos personajes, ¿no? Un contexto histórico. Sí, claro. Lo que pasa, o lo que yo también hago es como que de repente con un personaje y entonces de cada personaje, hay escritores que sí hacen su mapa conceptual, hacen su investigación, y este personaje es un matiz para sí, ¿no? Y el camino del héroe y todo, ¿no? En mi caso no hago eso. Entonces, yo de repente, yo no tengo mecanismo, yo me siento y automáticamente comienzo a escribir 4 o 5 horas diarias. Y escribo, y siempre en el último párrafo lo dejo abierto. Al día siguiente leo el último párrafo y automáticamente continúo y sale. Y ese yo sé que es algo que supera ya. Yo pienso que alguien me dicta, alguien atrás me escribe esto, ¿no? Y lo disfruto, ¿no? Así. ¿Una otra pregunta? Estamos bien. Seguro, si quieren preguntar. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido. ¿Quieren preguntar? Sí, bueno, quería me acuerdo que Isabel Allende decía que el trabajo del escritor era más exigente que el de una oficina porque la disciplina para escribir tenía que estar sí o sí. O sea, la musa de la inspiración no llegaba, sino que tú tenías que sentarte a escribir y ser disciplinado. Pero además de la disciplina, ¿qué otras virtudes consideras que un escritor debe tener? Bueno, principal es ser un gran lector. Uno no puede escribir si no lee. Yo hago lo posible y me encanta la lectura. Leo por lo menos un libro por semana. O sea, me siento mal si no leo. Leo bastante, de todo tipo de género. No solamente leo novela negra, puedo leer novela urbana, fantástica, lo que sea, terror, todo lo disfruto. Pero si uno no lee, es imposible que pueda escribir, ¿no? Y tiene que saber de todo el camino de arte, ¿no? En todo, música, saber de cine, saber de escritura. Entonces, todos esos conocimientos te permiten crear una mejor obra de arte, ¿no? Por ejemplo, acá en la portada del libro, acá hay un cuadro, ¿no? Que es el cuadro de las amapolas rojas, que es un cuadro de Van Gogh. Entonces, de ahí nace el título, El misterio de las amapolas rojas. Mi libro anterior, Lima en Alcohol, también tenía un cuadro de Van Gogh, que era también la calavera, el esqueleto. Entonces, siempre, lo posible, mi sello va a ser que cada portada de mi libro siempre esté una pintura de Van Gogh. Entonces, sí, hay que ser disciplinado, pero también hay que ser un gran lector. Y bueno, cada uno tiene diferentes dones, ¿no? Yo comienzo a escribir desde que estoy caminando, ¿no? En mi cabeza siempre da vueltas, siempre estoy pensando, hasta que llega el momento que ya me siento y comienzo a escribir, ¿no? Pero como le decía, ¿no? Yo siento que alguien me dicta, ¿no? Yo estoy 100% seguro, tú me pones ahí y te quedo una historia rápido. Es que así, y a ti también te debe pasar. Hay otros que sí tienen que hacer su mapa conceptual, prepararse, investigar. En mi caso, no. Es como que tengo tanto, y porque si no escribo, como que me asfixio. Tengo que sí o sí escribir, de la única manera. Pero sin disciplina y sin gran lector. ¿Alguna otra pregunta? Encantada. ¿Estamos? Ya. Perfecto. Bueno, Sí. No, quería comentarte que, bueno, al final, para hacer la firma de libros. sí, claro. Sí, justo los iba a invitar a que se acercaran entonces y un aplauso a por eso.